Bueno, veamos otro concepto importante en Java, que son los atributos estáticos de una clase. En los primeros conceptos de programación orientada a objetos dijimos que los atributos se definen en una clase, reservan espacio en forma independiente para cada instancia de la misma. Por ejemplo, creamos una clase persona y definimos los atributos nombre y edad, y luego creamos tres objetos de la clase persona. Cada objeto almacena su respectivo nombre y edad. Son independientes los atributos. Pero en algunas situaciones vamos a ver que necesitamos que haya atributos que sean compartidos por todas las instancias. A diferencia de los atributos estáticos tienen comportamientos muy distintos a los atributos vistos hasta el momento. Un atributo estático reserva espacio para el mismo independientemente que definamos objetos de dicha clase o no. Se puede tener una clase, por ejemplo la clase matemática, y definir un atributo estático, que lo hacemos con la palabra clave static, y ya la clase matemática reserva espacio, independientemente que crea objetos o no, de un tipo de datos floats y con este valor en particular, este valor float. Lo he hecho público con la idea que lo pueda acceder desde fuera de clase. Por ejemplo, de la clase prueba, y planteando la función main, yo puedo acceder a matemática, que es el nombre de la clase, .pi, cosa que no se puede hacer con los atributos clásicos que conocemos, los atributos de instancia que se llaman. Anteriormente no los llamamos así, eran atributos, ahora vamos a decir los atributos de instancia y los atributos estáticos. Los atributos estáticos reservan espacio independientemente que se creen objetos de la clase matemática o no. Y otra, que si creo 5 objetos de la clase matemática, sigue existiendo un solo atributo estático llamado pi. Y todas esas instancias de esos 5 objetos de la clase matemática acceden a ese mismo atributo que está almacenado en un único lugar en memoria. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a definir una clase estática que almacene la cantidad de objetos creados en dicha clase. Vamos a definir un atributo que va a ser un contador. Cada vez que crea un objeto de dicha clase se va a incrementar ese contador. Y vamos a ver que ese contador es compartido por todas las instancias de la clase. Vamos a plantear una clase persona con los atributos nombre, edad y el atributo estático cantidad. Pasemos a crear el proyecto 183. Y dentro de este proyecto crearemos la clase persona. Crearemos primero la main. Luego veremos qué es esta palabra clave static. Todavía no sabemos por qué definimos la main static. Pero en este momento nos vamos a concentrar en los atributos y no en los métodos estáticos. Vamos a definir que almacene el nombre de la persona y vamos a hacer que almacene la edad. Y vamos a hacer un atributo público para que lo pueda acceder después de otras clases, estático, static, y va a ser cantidad. En el constructor vamos a hacer que llegue al constructor el nombre y la edad como parámetros, nombre y la edad. Entonces vamos a copiar al atributo nombre el parámetro nombre, al atributo edad el parámetro edad, y al atributo estático cantidad lo vamos a incrementar en 1. Todo atributo estático se inicializa automáticamente si es entero con 0, por eso no le asigno acá 0 porque es automático. Y vamos a hacer un método para imprimir. El método imprimir va a imprimir nada más el nombre y la edad. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que tiene almacenado el atributo estático cantidad.
Fíjense que el atributo cantidad lo puedo acceder a través del nombre de la clase, persona, accedemos al atributo cantidad. Fíjense, sin crear objetos de la clase, podemos acceder al atributo cantidad. Y vale 0. Como es público, podemos modificarlo. Persona.cantidad igual a 10, por ejemplo. Y si lo mostramos, debería tener almacenado un 10 perfectamente, sin haber creado ningún objeto de la clase persona. Vamos a borrar estas dos líneas y ahora sí vamos a crear un objeto de la clase persona. Vamos a cargar como nombre Juan. Y ahora vamos, imprimimos los datos de la persona 1, llamamos al método imprimir. Y luego si imprimimos el atributo estático cantidad, el resultado, como ven, el atributo cantidad se ha incrementado en 1, ahí en el constructor, cuando creé el objeto de la clase persona. Yo podría acceder al atributo cantidad perfectamente a través del nombre del objeto, per1. El resultado va a ser exactamente el mismo, accede al mismo lugar de memoria donde está almacenado el 1. A un atributo se lo puede acceder a través de la referencia, el nombre de la clase, punto y el atributo estático, o a través de un objeto, accedo al atributo cantidad. Lo que hay que tener en cuenta bien que ahora si creo otro objeto de la clase persona y por ejemplo acá creamos Ana, si yo ahora imprimo el atributo, bueno, vamos a imprimir los datos de la persona 2, per2.imprimir. Si yo imprimo per1 cantidad, vamos a ver que se ha modificado el atributo cantidad. Estoy usando el mismo objeto per1 y vemos que cantidad ahora ya vale 2, más allá que no hemos hecho referencia. ¿Por qué? Porque cantidad es compartido por todas las instancias de la clase persona. Hay dos objetos de la clase persona, per1 y per2. Cada uno sí almacena el nombre y la edad en lugares en memoria distintas. En cambio, el atributo cantidad es compartido por todas las instancias. Y en realidad es un atributo de la clase. Si no se crearan objetos de la clase persona, también se está reservando espacio para ese entero llamado cantidad. Creemos un tercer objeto de la clase persona. Y luego vamos a imprimir el atributo cantidad accediéndolo a través del nombre de la clase y debería mostrar un 3, ya que hay 3 objetos se han creado, 3 veces se ejecutó el constructor y como vemos al ejecutarse 3 veces el constructor, el atributo estático cantidad se ha incrementado en 1. Tenemos que imaginar entonces per1, per2, per3, los 3 objetos de la clase persona reservan en forma independiente los atributos nombre y edad. Y en forma compartida, es compartido por todas las instancias de la clase persona, el atributo cantidad. Y si no creamos ningún objeto de la clase persona, también está reservado espacio para el atributo cantidad. El atributo cantidad lo podemos acceder desde fuera de la clase a través del nombre de la clase, desde fuera de la clase a través de la referencia de un objeto de esa clase, o dentro de la clase podemos, como estamos viendo, también lo accedemos en este caso para modificarlo. Sin más, hasta acá el concepto de atributos estáticos de una clase. Gracias.